Ya, chiquillos, recuerden entonces que esta es la clase de educación ciudadana y vamos a ver qué tema vamos a trabajar hoy día. El objetivo es conocer los desafíos de la democracia en el siglo XXI, ¿ya? Los cuales podrían poner en peligro este sistema democrático. Es decir, los desafíos son aquellos problemas, aquellas luchas que hay que dar y que si no se ocupan de estos desafíos, de estos problemas, podrían transformarse en un peligro para el sistema democrático. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces cuáles son estos desafíos en general para el mundo, no solamente para Chile, sino que para el sistema democrático en general. Vamos a ir viendo entonces cuáles serían estos desafíos, aquello que hay que preocuparse, estos problemas que hay que ver en distintos países. ¿Ya? El primero son las emisiones de CO2, que se impactan en el calentamiento global y la salud de las personas. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, propone que vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano, ¿ya? Y en nuestra Constitución, uno de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos habitantes de este país, es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Aquí hay un ejemplo que plantea que China emite el 29,16% de CO2 del total global. O sea, prácticamente China emite CO2 a la atmósfera prácticamente el 30%, y es el país junto con Estados Unidos, después vamos a ver algunos datos, que emiten o hacen más emisiones de CO2 del planeta, ¿ya? Y vamos a ir viendo. Otro desafío, las financieras. Dice, disminuyen el crecimiento económico y producen desempleo, además de afectar las inversiones y el ahorro de las personas, ¿ya? Todas estas crisis financieras, ahora mismo nosotros estamos sufriendo una crisis financiera producto de que se paralizó la producción de muchos rubros, ¿ya? Y estas crisis obviamente van a traer desempleo, gente que queda sin trabajo, y además van a afectar las inversiones, el ahorro de las personas, el consumo, partiendo por eso. Entonces son crisis que pueden afectar los sistemas democráticos. Acá se da un ejemplo de que en Estados Unidos hubo una crisis hipotecaria, es decir, que tiene que ver con los créditos de las viviendas, ¿ya? Que se llamó la crisis subprime, le llamaron en Estados Unidos, que fue entre 2007 y 2008. Y que entre los años 2007 y 2012, cerca de 10 millones de familias estadounidenses pierden sus casas producto de este problema, ¿ya? Fue una crisis que afectó prácticamente, bueno, no solo a los Estados Unidos, sino también al resto del mundo que tenía inversiones en este rubro. Tenemos entonces un segundo desafío, que son las crisis financieras. Un tercer desafío es la equidad de género, ¿ya? Que dice que se refiere a la igualdad de género para las hombres y mujeres en distintos rubros. Y aquí fundamentalmente se habla de la participación política, ¿ya? Que plantea que el año 2018, en Ruanda, que es un país africano, las mujeres pasaron a ocupar el 61,3% de la Cámara Baja, ¿ya? Es decir, antes no ocupaban muchos espacios en este caso en el Parlamento. La Cámara de Diputados es el nombre que se le da a la Cámara Baja. ¿Y qué medidas establecieron? Medidas de una ley de cuotas, es decir, participación femenina, y se fija un mínimo de inscripción de candidatas. En Chile también existe una ley así, ¿ya? Que obliga a los partidos o a los grupos a inscribir un porcentaje de candidatas, ¿ya? Ahora, si uno lo ve con un ejemplo que aparece, es que en Japón, que es un país muy industrializado, la participación femenina en el Parlamento llega a un 10%, ¿ya? Si lo comparamos con un país como Ruanda, que no es un país industrializado, es un país africano, en condiciones de subdesarrollo,
Y si lo comparamos con Chile, que en el caso de Chile la participación política de las mujeres está cerca del 16%, no más que eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley de cuota obliga a presentar candidatas, ¿ya? Pero muchas veces las candidatas no son elegidas. Y esa es una situación que ocurre muchas veces. Entonces, o muchas veces cuesta encontrar candidatas por distintas razones, ¿ya? Cuestiones culturales, sociales, en que la mujer muchas veces tiene otras actividades de las cuales preocuparse y no quiere dejarlas de lado por una actividad política que requiere tiempo completo prácticamente. Entonces, equidad de género es otro desafío para la democracia. La desigualdad, dice, una persona perteneciente al nivel inferior de ingresos demoraría, esto a nivel global, cerca de 6 generaciones, es decir, 180 años en salir de la línea de la pobreza. Sí, la situación sigue igual. Un ejemplo que se da es que, por ejemplo, Chile ocupa el segundo lugar en el ranking de desigualdad de la OCDE, que es una organización internacional para la cooperación y el desarrollo. En nuestro país la desigualdad es un problema también fuerte que tiene que ver con no solamente con la desigualdad de ingresos, ¿ya? De ingresos en dinero, sino que también con la desigualdad en oportunidades, ¿ya? Y es algo importante que Chile, es un desafío que Chile tiene, ¿ya? Como democracia, como país. Otro desafío es el terrorismo, ¿ya? Dice, esta amenaza busca conseguir un objetivo político, económico, religioso o social, mediante actos de violencia que infunden miedo y que buscan reprimir o intimidar a la población. Por algo se llama terrorismo, porque la idea es que provoque miedo, terror en la población, ¿ya? Y así lograr algunos objetivos que pueden ser, como se menciona acá, de distinto tipo, político, económico, religioso, ¿ya? Ahora, hay un ejemplo acá. En el Reino Unido ocurrieron durante el año 2017 122 ataques de grupos extremistas, ¿ya? Y uno puede decir, pero no es un país que está en guerra, no es un país que está en permanente conflicto, pero sí hay muchos lugares en el mundo donde se presentan estos actos terroristas fundamentalmente para infundir temor en la población, ¿ya? Y si la población tiene temor, no va a opinar muchas veces sobre un tema, o si hay elecciones y han habido actos terroristas antes, la gente va a decir, no, no voy a ir porque ahí pueden hacer un acto terrorista o tener miedo, en fin, con todo lo que implica una amenaza terrorista, ¿ya? Muchas veces destrucción, muerte. ¿Mm? Ya, tenemos entonces el terrorismo. Otra desafío para la democracia es la situación de los pueblos indígenas, ¿ya? Pueblos originarios. Dice, en distintas partes del mundo, los pueblos originarios presentan altos niveles de pobreza, aislamiento y discriminación, ¿ya? Hay un ejemplo acá, dice, en Australia, el 26% de la población penitenciaria o la población penal es de origen indígena, pese a que este grupo corresponde solo al 3% de la población total del país. Es decir, este grupo de indígenas o pueblos originarios, en el caso de Australia, corresponde solamente al 3% de la población total del país, ¿ya? Sin embargo, de este total, el 26% pertenece a una población que está detenida, que está presa. Eso significa población penitenciaria o penal, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Algún problema hay? Porque esto nos está indicando algo, ¿ya? En este caso en Australia. En América Latina y en Chile también ocurre esta situación, en que los pueblos originarios son afectados muchas veces por altos índices de pobreza y la discriminación, que tampoco la podemos dejar de lado. Entonces también eso mismo. Gracias, Diego. Ya. Otro desafío son las migraciones. Dice, grandes olas migratorias producidas por distintos motivos han llevado a crisis humanitarias alrededor del mundo. Hay un ejemplo acá, dice, en el año 2016 ingresan a Italia 181.400 refugiados,
¿ya? Hay países que son destino para los refugiados y otros países que son origen de los refugiados. Es decir, y no estamos hablando de 2 o 3 grupos familiares, sino que grandes cantidades de personas que deciden salir de su país de origen, emigrar hacia otros destinos que para ellos significan un mejor nivel de vida, significan mayor seguridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas olas migratorias se producen por distintas razones. La gente sale por distintos motivos de sus países. Guerras, situación económica, crisis políticas, ¿ya? Que son, digamos, los 3 características o las 3 causas que normalmente las poblaciones salen en grandes cantidades de sus países para ir hacia otros. En el siglo XXI han habido grandes olas migratorias, fundamentalmente con destino, salen del Medio Oriente o del norte de África y su destino va a ser Europa, por ejemplo, porque esos 3 continentes están relativamente cercanos, ¿ya? Entonces cruzan el mar Mediterráneo, por ejemplo, desde el norte de África y llegan a Europa. Italia es uno de los países que está más cercano, acuérdense que está en el mar Mediterráneo, que es una península y que queda muy cerca de África, ¿ya? Y de una parte de lo que correspondería a Asia también, ¿ya? Entonces, ahí es uno de los destinos, igual que Alemania, que está más lejos, pero por sus condiciones, mejores condiciones económicas, es un destino que buscan mucho los emigrantes. Ya. Tenemos entonces la migración. Otro desafío es la violencia de género. Dice, una problemática que arrastra la humanidad desde hace siglos y aún en el siglo XXI continúa afectando a millones de mujeres en el mundo. Un dato que se da acá dice, en México el promedio de femicidios, o ellos le dicen feminicidios, es de 7,5 mujeres asesinadas al día. Piensen eso. 7,5 mujeres, esto es una estadística, por eso dice 7,5 mujeres asesinadas al día en México por producto de la violencia de género. Otro desafío es el acceso a Internet, ¿ya? Dice, este es uno de los indicadores para medir el libre acceso a la información. Francia y Malasia bordean el 80% de acceso a Internet. India presenta un 26% de población con acceso individual a Internet, ¿ya? En general, el Internet ha ido aumentando su acceso en distintas zonas del mundo. Y es importante porque nosotros no podríamos, por ejemplo, estar en este momento haciendo esta clase si no tenemos el acceso a Internet, ¿ya? A la información, a la entretención también, a distintos aspectos de la vida que uno necesita muchas veces manejarse, hacer trámite a través de distintas instituciones de modo virtual, por ejemplo, en que uno lo puede realizar, ¿ya? Por lo tanto, es importante que esto vaya mejorando el acceso y la calidad también. Y tenemos como último desafío de este siglo XXI a nivel global, el trabajo infantil. Dice, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la edad mínima permitida para que un niño trabaje es de 12 años, pero solo si se trata de trabajos muy ligeros, que no afecten su integridad física, su integridad psicológica o su formación escolar. Hay un ejemplo acá, dice, en Camerún, que es un país de África, el 62% de los niños entre 7 y 14 años trabajan. Un porcentaje altísimo en que nosotros tenemos que considerar la situación de este país de África, en que los niños trabajan para mantener o llevar ingresos a la familia, ya que son bastante numerosas en estos países. Entonces, es prácticamente una situación normal por la cantidad el porcentaje de niños que tienen que trabajar en este país. Ya, vamos a ver algunas informaciones, unos gráficos que nos van a informar. El primer desafío era las emisiones de CO2. Aquí dice, esto es de 2006, pero si uno ve las informaciones más actualizadas, también
aparecen China y los Estados Unidos como los países que aquí aparecen como los más contaminantes, ¿ya? En amarillo aparece el resto del mundo, por si acaso, pero los colores que están como un lila suavecito y un rosado más oscuro son China y Estados Unidos. Y son los países que mayores emisiones de CO2 tienen a nivel mundial. Y son los países que cuando hay reuniones sobre medio ambiente de distintos países a nivel global, son los países que no firman los acuerdos para bajar estos índices. Enseguida está Rusia, está India y Japón, que son los 5 países más contaminantes. Acá no debemos olvidar que son países, acuérdense que China es uno de los países que produce más, valga la redundancia, productos a todo el planeta. Es cuestión de que nosotros veamos prácticamente todo lo que nosotros usamos, o la mayor parte de eso dice hecho en China, o Made in China, o RPC, República Popular China, que es lo mismo. Entonces es un país que produce bastante. Y bueno, hay otros inconvenientes más, pero a nosotros lo que nos convoca es las emisiones contaminantes al planeta. Y que no le afectan solo a China y a Estados Unidos, sino que a todo el planeta. ¿Ya? Entonces es un problema importante acá. Ahora, ¿de dónde viene este CO2? ¿Ya? Este contaminante. Y si nosotros vemos este gráfico, dice que el transporte por carretera provoca el 72%. En el cuanto a la aviación civil, un 13,4%, la navegación, un 13,6%, y en menor rubro está el transporte ferroviario, ya 0,5%, pero el transporte por carretera un 72%. Y dentro de ese transporte por carretera, los mayores contaminantes son los automóviles, ¿ya? Un 60,7%, y los vehículos pesados, o sea, los camiones con un 26,2%. Y después están vehículos un poco más pequeños, ¿ya? Como las furgonetas, que también colaboran en esta emisión. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que se concluye? En que los vehículos, en este caso, automóviles, vehículos pesados, son los que mayores emisiones de CO2 tienen a la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, ahí también es un problema no solamente para, digamos, que produce problemas a la salud, sino que también va a provocar problemas económicos. Entonces, aquí hay que tomar algunas medidas que en algunos países ya se toman con las restricciones vehiculares, todo ese tipo de medidas. La igualdad de género era el otro problema, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una balanza, ¿ya? Entonces aquí la idea es que esté equilibrada. ¿A qué se refiere con igualdad de género? No solamente con la participación política, sino que el acceso al trabajo de igual manera, el recibir iguales ingresos por el mismo trabajo, que muchas veces eso no ocurre, ¿ya? Hombres y mujeres que muchas veces realizan el mismo trabajo, pero reciben diferentes ingresos. Tenemos en un lado los países con mayor igualdad de género, y aquí aparecen en Islandia, Finlandia, Noruega. Generalmente aparecen estos países que son los que tienen un nivel un nivel alto de vida, ¿ya? El índice Gini de los derechos que tienen las personas también lo tienen ellos. Entonces, son países que lograron a través de sus legislaciones, de su cultura, también podemos decir, esta mayor igualdad de género. Y al otro lado tenemos los de menor igualdad. Y si nosotros vemos los últimos lugares, están, si uno ve la balanza hacia abajo, están países como Chad, Pakistán y Yemen, que están en lugares 133, 134 y 135. En general son países o de Asia o de África. Aquí en igualdad de género no tenemos que olvidar que hay países de África y Asia que por sus tradiciones culturales, religiosas, la mujer no tiene acceso de igual manera a cargos, a trabajos, incluso cuando son más religiones que son, se aplica con mayor rigurosidad, por decirlo de alguna forma, más radicales podríamos decir también.
La mujer, por ejemplo, no puede salir sola a la calle, ¿ya? Tiene que salir siempre acompañada con un varón de la familia, puede ser el papá, un hermano, el esposo, un hijo, siempre un varón cercano a la familia. La vestimenta que tiene que usar en la calle, el acceso a la educación, no es igual, no son todos los países iguales, pero hay países en que no tiene acceso a la educación. Hay países en que recién hace 2 o 3 años se le dio el derecho a conducir un vehículo en público, a manejar un auto en público, por ejemplo. Y no son países que sean con pobreza, hay varios países ahí que tienen bastante riqueza, porque son países petroleros, ¿ya? Entonces ahí influyen muchas cosas, tradiciones, religión, etcétera. La desigualdad. Aquí yo puse una imagen que refleja a una persona en situación de calle y las personas que el resto que al parecer estarían en mejores condiciones. Pero pensemos en la desigualdad de oportunidades, en la desigualdad de ingresos, en que hay países en que un grupo pequeño de la población tiene acceso a prácticamente un cuarto de la riqueza, el 1% recibe el 25% de toda la riqueza del país, ¿ya? Y los que tienen menores recursos reciben un pequeño porcentaje del total de esa riqueza. Y eso obviamente va a condicionar muchas veces el acceso a la educación, a al acceso a una mejor atención en salud, ¿ya? Y todo eso va a conllevar a que las personas tengan también menos oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, de superar la desigualdad. Acá las migraciones. Aquí yo puse una imagen que corresponde a América. El año, entre el 2018 y 2019, importantes grupos de personas que provenían de países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala también. Ellos comenzaron si ustedes ven la imagen, son hartas personas, una ola migratoria que avanzó desde sus países en América Central hacia el norte. La idea era llegar a México y pasar a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque ellos lo ven como una salvación a su situación social, política, económica. Muchos de estos países tienen muchos problemas políticos, inestabilidades políticas, la delincuencia es muy importante en bandas, las maras que le llaman ahí en Centroamérica, la situación social, el no tener trabajo, por ejemplo, que afecta a la economía, y estas grandes cantidades de personas se empezaban a moverse hacia el norte, pasaban fronteras y llegaron a México y algunos lograron pasar e ingresar a Estados Unidos, pero fueron detenidos, ¿ya? Algunos, bueno, iban con sus familias, no eran solo adultos, sino que iban niños y muchas veces los niños fueron separados. No sé si se acuerdan que fueron separados de sus familias en los Estados Unidos. Entonces, este es un ejemplo cercano a nosotros. Nosotros podemos, si uno busca, puede encontrar migraciones desde, por ejemplo, desde eh, eh, Siria, que es un país que está en guerra, hacia otras zonas. Y hay una imagen, por ejemplo, que ocurrió el 2018, si no me equivoco, de un niño fallecido en una playa. Y ese niño había salido de Siria yendo hacia Turquía, ¿ya? Para poder refugiarse y no iba solo, iba con su familia, pero iban en embarcaciones que naufragaron y ese niño falleció ahí, estaba en la playa tirado ahí. Y una fotografía bastante impactante para todos en general, ¿ya? Pero estas migraciones son un problema bastante serio y muchos países han tenido estas grandes oleadas de migración. Nosotros en Chile también afectó este problema de las migraciones, pero no en una cantidad tan importante como uno ve esta imagen acá, en que muchas personas trataron de salir de algunos países para llegar a otros buscando mejores condiciones de vida. En el fondo es eso, ¿ya? La violencia de género. Aquí hay varias informaciones. Dice un testimonio. Me pegó por ir sola a hacer la compra, es decir, por ir a comprar, la pareja le pegó. Pero aquí hay un mapa
que plantea o muestra el porcentaje de violencia de género en distintos continentes, y que es bastante alto. Y uno dice, bueno, uno podría pensar que en continentes como la zona de Europa no existe este problema de... pero sí lo hay. ¿Ya? Sí existe este problema en algunas zonas de Europa, y en porcentajes bastante altos, un 25%, por ejemplo, en Europa. En América Latina, en este caso, presenta prácticamente un 30%, lo que es muy, muy fuerte, por cuestiones de machismo, cultura, etcétera, en que la violencia de género se mantiene. ¿Ya? Se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y es un problema que también hay que solucionar. El trabajo infantil. Aquí tenemos el trabajo infantil ya sea en las zonas rurales o agrícolas. En este caso es esa imagen, niños transportando algunos productos agrícolas. Y también en el caso de la ciudad, el trabajo infantil que aparece aquí, que es la venta de algunos productos que uno muchas veces lo ha visto en la calle. En este momento no es tanto, pero por situación de pandemia, pero sí es una realidad en muchos países, sobre todo en América Latina, en que el trabajo infantil es bien, bien potente. ¿Ya? Tenemos entonces como desafíos el trabajo infantil, la violencia de género, las migraciones, la desigualdad, la equidad o igualdad de género, las emisiones de CO2. Pregunta. Para responder vamos a dejar de compartir y pueden usar el chat o micrófono. ¿Cuál de estos desafíos, según el criterio o lo que ustedes conocen o han visto, cuál de estos desafíos sería aquello que Chile tiene que preocuparse? ¿Y por qué? Ya. ¿Cuál de estos desafíos que mencionamos? Las emisiones de CO2, la desigualdad, la equidad de género, la violencia de género, el trabajo infantil. ¿Cuál de todas las que mencionamos? Son 10. ¿Cuál de todas sería aquella que Chile debiera preocuparse o ocuparse, si ocupamos ahí los términos, y que sería un grave problema en Chile, de todos los que aparecen ahí? Ya, aquí hay una, vamos a abrir el chat. ¿Por qué sería en este caso esa respuesta? ¿Por qué de los pueblos indígenas? ¿Qué sucede con los pueblos indígenas en Chile que debiera preocuparse? Siempre dar el desafío y por qué sería la razón, digamos, argumentar. ¿Por qué sería los pueblos, en este caso los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas en Chile? Y aparte de los pueblos indígenas, ¿qué otro desafío tendría Chile como país? Vamos pensando que hay que solucionar, que hay que preocuparse, que hay que ocuparse. O nosotros estamos bien, salimos bien parados en todo esto. En estos 10 desafíos salimos bien parados. Exacto, ya, ya. Las respuestas, bien. Aquí dice los pueblos indígenas porque son discriminados o despojados de sus tierras, ya, y asesinados. Aquí hay un problema que viene de hace mucho tiempo y que muchas veces está invisibilizado porque no se informa a través de los medios de comunicación masivos. Uno puede encontrar información, en este momento están en huelga de hambre, pero no es conocida esa información, y que luchan por sus derechos ancestrales a las tierras, ¿ya? Y alguien opina la desigualdad social, ¿ya? No me pusieron la desigualdad social, ¿por qué? La razón nosotros sabemos, la desigualdad social es bien importante, de hecho aparecía un ejemplo en Chile, ¿ya? Que es uno de los países que tiene mayor índice de desigualdad. Es algo que hay que solucionar, ocuparse, aplicar políticas a través del Estado, a través de entidades privadas, etc. Después dice, yo creo que en Chile hay que tomar el asunto en todas, porque todas son importantes, pero enfatizando la desigualdad, que debería darle una importancia mayor.
¿ya? También en Chile, acuérdense, las crisis, que el país esté mejor preparado, podríamos decirlo de alguna forma, para las crisis, porque nosotros somos un país muy vulnerable, ¿ya? Muy vulnerable a lo que ocurre a nivel mundial, a nivel económico. ¿Por qué? Porque somos un país que es prácticamente un exportador de materias primas, ¿ya? Pensando en que nuestra principal materia prima de exportación es el cobre. Y el cobre, si no tiene venta, cuando China cerró todas sus fronteras, cerró toda su economía, Chile no vendía cobre en ese momento a China, por lo tanto bajó la venta, el precio también, obviamente ahí vamos con problemas, por lo tanto Chile disminuye sus ingresos y eso también es una situación que Chile a lo mejor debe ocuparse y debe preocuparse. Tener, como diríamos en términos sí, más informales, tener un mejor colchón para poder enfrentar estas crisis económicas o crisis financieras, ¿ya? La género, ¿ya? Exactamente. Y en el caso de nosotras las mujeres sí muchas veces sufrimos estas diferencias, incluso en el trato, en cuestiones que ve en la vida diaria, que las mujeres somos tratadas de distinta manera, ¿ya? De forma desigual. Mm. Sí, sí, y también muchas veces les voy a dar un ejemplo. En un momento dado, para acceder a un trabajo, las mujeres tenían que hacer un examen de que no estaban embarazadas, ¿ya? Para poder acceder a un trabajo y demostrar que no estaban embarazadas, ¿ya? Eso ya no existe ahora, pero en un momento existió en Chile, ¿ya? Entonces eso es una desigualdad también. Exactamente. Sí, podría ser. Ya. Tenemos entonces, en el caso, en la opinión de ustedes, la situación de los pueblos indígenas, la desigualdad, la equidad de género y en este caso, las situaciones que tienen que ver con las crisis financieras, ¿ya? Entonces es bien importante, pero no menospreciar o no desmerecer, por ejemplo, un problema que es a nivel global que tiene que ver, porque afecta a todo el planeta, que es las emisiones de contaminantes. En el caso de Chile, acá en Chile se han aprobado distintas normas para evitar la contaminación del planeta o disminuir la contaminación del planeta. Es, por ejemplo, el uso o el no uso de bolsas de plástico, ¿ya? Que en Chile ya que tenemos como asimilado ya eso y nadie no va uno al supermercado, sino que lleva las otras bolsas, ¿ya? Como que ya eso ya está un poco ya, y ojalá se mantenga. Y eso tiene que ver con nuestro planeta, nuestra casa. Es la única casa que tenemos, nuestra casa grande. Nosotros no podemos vivir en nuestro planeta en este momento, ¿ya? Por lo tanto, también eso es algo que hay que ocuparse. Ya, acá me agregan, dice, igualdad de género porque las mujeres no reciben un pago igualitario. ¿Cuántas mujeres hay como diputadas? ¿Ya? Hay poquitas. Y nosotros, en las materias que uno ve en tercero y cuarto medio, uno ve que en el caso de las diputadas son muy pocas, en el caso de Chile. ¿Ya? Si son 16 será mucho. En el caso son más que las de senadoras, sí, ¿eh? Las senadoras son menos. Ahora, la ley que cambió en Chile, que es para las elecciones, obliga a los partidos y a los grupos a inscribir candidatas, un 40% de candidatas, ¿ya? Y los partidos tienen que cumplir con eso porque es por ley. Pero muchas veces no se vota por las mujeres porque a lo mejor muchas veces tampoco se confía, a lo mejor, unas explicaciones que uno busca, en la capacidad de una mujer, porque la mujer no se va a preocupar igual que un hombre del trabajo político, porque requiere prácticamente de un horario completo. Y la mujer, nosotros sabemos, están las familias, los hijos, está el manejo de la casa, hay muchas cosas que en la educación de los hijos que muchas veces las mujeres las asumen como normales y que no son compartidas muchas veces con la pareja. ¿Ya? Entonces eso también es una cuestión de cultura, de que aprendamos a relacionarnos de manera diferente cuando estamos en pareja también. ¿Ya? Listo, chiquillos. Muchas gracias por la participación. ¿Ya?
Si tienen dudas al respecto, también las consultas, ya algunos conceptos a lo mejor que no quedaron claros, pero traté de ser lo más clara posible a estos desafíos, a estos problemas que la democracia tiene y que muchas veces si no se soluciona, la democracia entra en peligro. ¿Por qué? Porque la gente empieza a presionar, a manifestarse y muchos plantean que la solución a los problemas sería un gobierno autoritario. Y a nosotros, yo que tengo la experiencia de un gobierno autoritario, no nos gustaría. Uno puede decir, no, si eso soluciona los problemas con mayor autoridad. A veces algunos problemas puede ser que el Estado ejerza con más fuerza su autoridad, pero nosotros tenemos que aprender a empatizar también con el resto, ¿ya? Entonces, también es una situación que varios de estos desafíos pueden poner en riesgo la situación de una democracia. ¿Mm? En que puede surgir alguien que diga, un líder, y diga, no, yo voy a solucionar los problemas a través de ejercer más fuerte el poder, etcétera, etcétera, que se transformaría no en una democracia, sino que en un gobierno autoritario, ya en que la gente no tiene nada que decir, sino que el que manda es el que está en el poder. ¿Se fijan? Y que hay arreglos de elecciones, y muchas veces uno ha visto esas situaciones también, ya en otros países. Ya. Sí, hay clases la próxima semana, ¿ya? Así que eso, chiquillos, estaríamos terminando entonces. Espero que estén bien. Gracias por la participación, ¿ya? Espero que todas las clases sean así, ¿ya? Y también acuérdense que pueden hacerlo a través del micrófono, ¿ya? Estaríamos terminando, don Andrés. Don Andrés, no se escucha nada. Ya. Está Ahora hablando, sí, sí, pero está dando hablando el para usted. curso. Ya, ahora sí. Muchas gracias, niños, por la participación. Como dice la Sí, profesora, es súper sí, importante que ustedes participen. sí. Acuérdense que educación ciudadana. Aparte que es tan contingente la Sí, materia, pues, ¿eh? sí, pues, Es sí. entretenido ver las noticias y saber de lo que están hablando cuando hablan de una norma o cuando hablan de algo que tenga que ver con cívica. El conocimiento es poder, muchachos, así que aprovechen eso. Ya, Listo, nos vemos en la clase de chiquillos. biología para el tercero medio B, así que Ya. por favor no se vayan. Listo, Ya, señor chiquillos. Pardo, me gusta ver la cámara, no el ratón. Ya, cuídense Ya. mucho, que estén bien, Cuídense, que estén pongan. Gracias, bien. profesora. Chao, chao, chiquillos.